Sean todos ustedes bienvenidos, amigos de su canal Tepantlato TV. En esta ocasión tengo el grandísimo gusto de compartir este espacio y micrófono para todos ustedes con el señor Ituriel Moctezuma Romero. Muchas gracias por acompañarnos en estos micrófonos para tocar un tema pues de mucha importancia de hoy y siempre, el linaje de Moctezuma. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ituriel. Al contrario, el agradecido soy yo y pues enviamos un afectuoso saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, pues tenemos mucho que comentar con este asunto del linaje de Moctezuma y pues le hacemos la primera pregunta a nuestro invitado, a nuestro entrevistado, que es una personalidad muy conocida en el medio y muy interesante porque es también controversial, ha despertado mucha controversia en el medio. Hay quien está de acuerdo con su punto de vista, quien no está de acuerdo con su punto de vista, pero aquí sería interesantísimo que nosotros conociéramos de viva voz cuál es su posición intelectual del maestro Ituriel Moctezuma Romero. Maestro Ituriel, ¿usted es descendiente de Moctezuma? Bueno, pues mire, esto es algo que a mí se me ha transmitido desde niño, ¿no? Toda la familia conserva esa certeza de que nuestra línea es una línea directa de Moctezuma. Sin embargo, para darle sustento a esto y que no se quede en una mera creencia o en un mero afirmación de la tradición oral, hay estudios académicos pues que avalan justamente la ascendencia de mi familia hasta llegar a Moctezuma Xocoyotzin. Uno de los estudios fue realizado por la Universidad de Cracovia, ¿no? El etnólogo doctor Arnold Leboeuf hizo un estudio, entrevistó a mi abuelo, mi tía abuela, Andrés Moctezuma, y reconstruyó el árbol genealógico, publicando esto años después la revista Relatos e Historias de México, me parece, que es una revista académica de arqueología mexicana, pues también hizo una publicación acerca de los descendientes de Moctezuma que viven en Guerrero. La línea mía es conocida por los historiadores, también es mencionada nuestra línea por catedráticos como María Castañeda de la Paz, ¿no? Salmerón, ¿no? También de parte de la academia. La línea mía de descendientes de Moctezuma es conocida como los Moctezuma de Chilapa. Los Moctezuma de Chilapa es la familia nuestra que está sentada justamente en esa localidad al sur del país, en Guerrero, que se llama Chilapa, pero que también incluye localidades como Citlala, Acatlán, Chilpancingo. Entonces allí se concentró la familia durante los últimos 5 siglos de descendientes directos de Moctezuma, pero también de descendientes directos del señor de Tacuba y del señor de Texcoco. Entonces toda esa zona del sur de México, la Sierra de Guerrero, desde los tiempos prehispánicos era una base militar, un fuerte, un bastión mexica, y ahí se fueron a refugiar muchas de las familias nobles tras la invasión a Tenochtitlán. Entonces la calidad de descendiente que nosotros pues tenemos pues está avalada tanto por academia como registros en el Archivo General de la Nación y por nuestra tradición oral. Muchas gracias, maestro. Mi pregunta obligada sería, ¿dónde nació usted, maestro? Yo soy de Ciudad de México. Nací en un pueblo al sur de la ciudad que originalmente llevó el nombre de Tizapan, que es donde los mexicas vivieron durante 50 años como cautivos o esclavos del reino de Culhuacán.
y que hoy en día es conocido como el Pedregal de San Ángel. Gracias, maestro. ¿Y cómo fue que la familia se trasladó a México? Porque entiendo por lo que nos dice que primero estuvieron ubicados en Guerrero y después se trasladaron a México. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo es que se ubicaron en Guerrero? Uh-huh. Y si sabe qué los motivó llegar a la Ciudad de México. Realmente la familia sigue allá. Yo soy la primera generación que volvió a nacer en Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, pero mi padre, mi abuelo, todos nacieron allá, en Citlala, en Chilapa, y de hecho mucho de la familia sigue allá. Entonces los que han salido ya son a partir de mi generación, ¿no? Entonces mi abuelo estuvo viviendo un tiempo aquí en Ciudad de México, en una casa que ellos tienen allí, la casa familiar en Naucalpan, cerca del Cerro de Moctezuma, pero ellos conservaron sus propiedades allá en Chilapa, ¿no? Entonces, a la fecha, si uno va a Chilapa, hay muchos de la familia ahí asentados, es gente muy conocida por la comunidad, porque antes de la independencia, entre la independencia y la revolución, ese siglo fue el reacomodo, ¿no?, del territorio mexicano, todo el reacomodo de la reforma, pero durante el virreinato, pues la familia fungió como los caciques de esa región. Entonces la familia, pues por tradición, es reconocida por todos los habitantes de allá de la sierra. Gracias, maestro. Y digamos, la descendencia de Moctezuma es por línea paterna, por línea materna, o por ambos, o cómo está esa situación, maestro. Pues mire, propiamente de la línea nuestra, que son los Moctezuma de Chilapa, Moctezuma tuvo 20 hijos. Y de estos 20 hijos, su primer hijo fue una mujer. Esta princesa mexica de nombre de Tlahuehuesquitzin, en la colonia adoptó el nombre de Francisca Moctezuma, o Francisca de Moctezuma. Ella fue la hija que Moctezuma casó con el príncipe o señor de Catepec, el rey Panitzin. Entonces, pues realmente nos viene la línea a través de su hija primogénita. Entonces esta línea nuestra es la única mexicana 100%, porque fue la única hija de Moctezuma que no se casó con un español, se casó directamente con otro mexica y con el permiso de su padre. Moctezuma solamente alcanzó a casar a uno de sus hijos, que fue Francisca. A todos los demás no los casó porque cuando él murió pues todavía eran jovencitos de 15, de 13 años, ¿no? Francisca ya era una muchacha de cerca de 19 años. Entonces, pues ella no cayó en manos de los castellanos, ¿no?, porque ella ya estaba casada, ella ya no vivía con su padre, ella vivía con su esposo Panitzin en el señorío que comprendía de Catepec y Tula. Ajá, pero de ahí llega hasta usted por línea paterna, por línea materna. Ah, muy bien, el que tiene el apellido es mi padre, ¿no? Okay. Moctezuma, mi padre, en paz descanse, Rodolfo Moctezuma Carrillo. Pero bueno, Francisca tuvo con Panitzin varios hijos, entre ellos un personaje muy famoso de la Nueva España que fue Hernando Alvarado Tesosomo, quien escribió la crónica Mexicayot, y Juana de Alvarado. Juana de Alvarado después se casó con el señor de Tacuba y tuvieron un hijo de nombre Pedro de Tacuba, o Pedro Cortés Moctezuma de Tlacopan, y él fue el que viajó al sur, a las sierras del sur, junto con otras familias mexicas, a instalarse en lo que es Chilapa. Pero ya en Chilapa había mexicas desde la época de anterior a Tzayacat. Entonces, pues ahí se viene conservando el apellido y la familia desde aquel entonces. Desde aquel entonces, maestro. Y por línea materna, ¿tiene alguna conexión con España o sigue siendo digamos, línea mexica? Bueno, como ya comenté, mi primer apellido es Moctezuma, por mi padre, y mi segundo apellido Romero, por mi madre. Mi madre viene de las familias que descienden del conde Romero de Terreros, ¿no? La familia de mi madre es de allá de San Miguel Regla, Huasca, Real del Monte, toda esta zona minera que está adelante de Pachuca, y que desde el año 1553 fueron asentamientos mineros. Ya por los años, el siglo 1700, el conde Pedro Romero de Terreros fue quien adquirió todas esas propiedades y pues se convirtió en uno de los hombres, o quizás el hombre más rico de la Nueva España.
Entonces, él se casó con una descendiente de Moctezuma, Ana de Moctezuma, el conde. A los 40 años él se casó con Ana de Moctezuma, que tenía 20 años, y allí el apellido Moctezuma y Romero se juntaron. Entonces, los descendientes del conde, en cierto modo, también son descendientes de Moctezuma. Entonces, pues yo tengo, digamos, las dos líneas, ¿no? Por mi padre, que son los Moctezuma de Chilapa, y por mi madre, que son los Moctezuma Romero, de la boda del conde con una descendiente de Moctezuma. Ajá. El conde era español. Español. Sí, él vino de España, vino joven, con un tío, empezó a trabajar el negocio de las minas, pero él era español. Muy bien, pues voy a seguir ahondando en nuestro invitado, porque digamos es muy interesante sus antecedentes. Estimado maestro, a usted lo bautizaron, ¿no? Lo bautizaron con el nombre de Ituriel. Sí, ¿correcto? El nombre civil. Ajá. Correcto. ¿Tiene algún significado especial Ituriel o por qué Ituriel, maestro? Bueno, mi nombre mexica es Teutlahuatzin. Y pues tiene que ver con un encargo, ¿no? De custodiar o guardar lo sagrado. Entonces, Ituriel es el nombre de un arcángel que justamente custodia el Edén. Entonces, pues de ahí viene parte de la lección. Este nombre me lo escogió mi padre, Ituriel, desde la tradición de los arcángeles. Él es el que se encarga de cuidar el Edén. Entonces, casaba con el nombre mexica o nombre que nosotros le llamamos calendárico o ceremonial, que pues también se me dio. Ok. De ahí viene la historia. Pues muchas gracias, sí, esa aclaración, ¿no? ¿Por qué ese nombre Ituriel es interesante? ¿Cuál es el nombre de sus padres, estimado maestro? Mi padre llevó el nombre de Rodolfo Moctezuma Carrillo, y mi madre, aún viva, es Rosa María Romero Martínez. Muchas gracias. Y ahora sí la pregunta, cuando usted era niño, fue creciendo, le fueron indicando que usted era descendiente de Moctezuma, ¿cómo fue usted asimilando ese proceso? ¿Cómo fue de niño que empezó a reconocer esa situación, maestro? Platíquenos. Pues realmente no es algo que te digan directamente. O sea, la familia pues es algo de dominio de la familia, el que venimos de esa línea de los descendientes de Moctezuma asentados en Chilapa. Pues yo me fui enterando conforme fui creciendo por el tipo de pláticas que yo escuchaba, ¿no? En todas las fiestas de la familia, en la ceremonia. Mi propio padre pues me compartía algunos libros o escritos que él mismo hizo, recopiló de la familia. Cuando yo viajaba a Guerrero en algunas fiestas familiares, pues también allá los tíos que llegué a conocer, que ya muchos ya trascendieron, pues me contaban relatos, historias. Ya de más grande pues yo me fui pues enrolando en algunas, nosotros le llamamos iniciaciones, ¿no? Que mi padre y mi abuelo pues conservaban. Y así pues para mí no fue difícil, o sea, para mí fue muy natural, no fue algo así que me costara trabajo asimilar. Más bien ya de adulto, pues me costó trabajo asimilar que hay personas que no asimilan que existimos, ¿no? Los descendientes mexicanos de Moctezuma, y que conservamos la tradición. Más bien fue de adulto cuando empezó pues cierto conflicto, pero de niño, de adolescente, jamás. O sea, para mí fue muy natural y fue algo que la familia siempre ha llevado con mucha discreción. La familia no ha estado publicando esto. Yo soy el primero que lo hace. Obviamente que mi familia está enterada, ¿no? Cuento con el apoyo de ella, pero mi familia ha mantenido una línea, un bajo perfil, ¿no? No ha estado haciendo público esto. Sin embargo, yo pedí permiso porque creo que yo al haber nacido en Ciudad de México, y a diferencia de todos mis parientes que son oriundos de Guerrero, pues a mí se me interesaba que la Ciudad de México adquiriera ese cariz, esa calidad de mexica que yo la veo carente, ¿no? Sin embargo, pues entiendo a mi familia, allá en Guerrero se respira indigenismo, se respira
la cultura náhuatl, se respira lo mexica, ¿no? En cada esquina, en cada cerro, cosa que en la Ciudad de México no. Por eso yo me atreví a empezar este trabajo público en la ciudad. En su familia, cuando usted recibió la educación de casa, la educación del hogar, ¿recibió mayor arraigo español o indígena? Pero esta pregunta para nuestro siguiente segmento. No nos tardamos, no se vaya. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos de Tepantlato TV? Pues nuevamente estamos aquí gozando con todos ustedes, con todo nuestro auditorio, la presencia de nuestro invitado Ituriel Moctezuma Romero, quien nos ha explicado que existen estudios que avalan que es descendiente del señor Moctezuma II, y la pregunta que quedó pendiente en el segmento anterior es el señor Ituriel, cuando era niño, cuando era más joven, recibió una educación mostrándole o inculcándole arraigo al pueblo mexica o arraigo a raíces españolas, porque recordemos que además de ser descendiente de Moctezuma, también es descendiente de un conde español, estimado maestro. ¿Qué me puede decir de esa experiencia? Pues yo pienso que mi educación fue equilibrada entre lo español y lo mexica, ¿no? Mi padre, pues al ser educado por mi abuelo, descendiente de Moctezuma, y por mi abuela, que ella viene de unas familias españolas asentadas allá en la sierra, ella era católica, ¿no? Mi abuela era muy católica, extremadamente católica, lo diría yo, y mi abuelo pues practicaba nuestra religión, ¿no?
naturalista mexica, pero respetaba mucho la religión de mi abuela. Entonces, pues mi padre creció con esa formación de ambos mundos, y mi padre siempre respetó mi tendencia más a lo mexica. Yo jamás me he sentido identificado con lo católico. Yo lo respeto, desde luego, porque es la religión de mi abuela, pero yo siempre me he inclinado más a lo mexica, lo que yo llamo nuestra Teotlamatilislli, ¿no? Entonces mi padre pues me llevaba a lugares donde él sabía que había mucho de nuestra historia antigua, ¿no? Con él de niño viajé a Tula, ¿no? A Texcoco, Chapultepec. Él me daba recorridos en el cerro de Naucalpan. Él me compartía todos estos conocimientos a como se los transmitió su padre, ¿no? Entonces pues yo crecí respetando ambas cosas, pero mi inclinación personal desde niño pues es lo mexica. Ahora, bueno, perdón, yo resumo esta forma de pensamiento o de crianza que tuve como indohispana, ¿no? Es algo que yo vengo repitiendo desde hace tiempo, indohispana. Indohispana. ¿Cómo es eso, maestro? Pues es indio y español, ¿no? Indio y español en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo sé que a veces la palabra indio se usa de manera despectiva, y español englobando todo lo que viene de Europa, ¿no? Lo hispano, lo que viene de Iberia, de Hispania. Entonces para mí la indohispanidad es justamente un equilibrio entre nuestra herencia mexica y nuestra herencia española, que es la familia Moctezuma. Al final la familia Moctezuma tanto es mexica como es española, ¿no? Entonces, sí, maestro. Hay dos formas de definir la pertenencia, principales. sí. Una forma es la parte genética, ¿no? Biológica. La parte genética. Y la otra parte es la parte mental. Claro. Y entonces cuando he visto hay muchos programas que nadie o casi nadie en el planeta es puro de alguna raza en especial. O sea, hasta los arios, los rusos, si tenemos un análisis genético, tenemos una mezcolanza, claro. Pues tal vez nosotros de África, de España, de Asia, muy probablemente, sí, pero así alguien puro, pues muy difícil, sumamente difícil que fuera eso. Entonces parece que más bien el arraigo es mental, maestro. ¿Usted cómo ve eso, maestro? ¿Cómo nos puede orientar desde su visión? Sí, claro, mira, realmente el problema viene del mal uso del lenguaje, ¿no? Cuando se habla de un mestizo, en realidad se está hablando de un mestizo en cuanto al nivel cultural, ¿no? Todos en este planeta, todos somos mestizos. Todos, los alemanes, los chinos, los africanos, los españoles, los mexicanos, los estadounidenses, todos somos mestizos culturales. Todos, no importa en qué continente estamos usando celulares, ¿no? Bolígrafos, ¿no? Zapatos, camisas. El lenguaje es compartido por millones de personas, palabras que brincan de un lenguaje a otro. Entonces, el mestizaje es cultural. Y racialmente, yo no creo en el mestizaje racial, porque para mí solamente hay una raza, es la raza humana. O sea, no hay diferentes razas. Y la raza humana se compone de diferentes grupos o familias ancestrales, ¿no? Que es lo que hoy en día llamamos como gente blanca, gente negra, gente amarilla, gente roja. Y que compagina muy bien con los colores del maíz, que es nuestra tradición, ¿no? Los 4 rumbos, las 4 familias humanas. Entonces, solamente hay una raza, la raza humana. El concepto de raza realmente no es un concepto ancestral. El concepto de raza tendrá 2 siglos para acá. Antiguamente ni los romanos, ni los griegos, ni los mexicas, ni los chinos, ni ninguna cultura antigua hablaba de razas, hablaba de linajes. El linaje es justamente el origen de tu familia, y eso no te lo puedes quitar. Aunque tú te mezcles con otras familias y con otros grupos humanos, tu linaje no se borra. Entonces, nosotros nos consideramos mexicas obviamente por una cuestión mental, pero también por una cuestión de linaje. Entonces el linaje, cuando la gente sabe de dónde viene su familia, sabe lo que es. Desafortunadamente vivimos en un país, y en general América Latina perdió sus linajes,
perdió su rastro. Gran parte de la gente no sabe de dónde viene su familia. ¿Por qué? Porque a sus familiares hace 500 años les cambiaron el nombre, y hace 200 años se perdieron en la independencia muchos documentos, y en la revolución otros tantos. A veces el mexicano a duras penas sabe quién fue su abuelo. Ya preguntarle quién fue su bisabuelo o tatarabuelo ya les cuesta muchísimo trabajo. Yo sé exactamente quién han sido mis 18 abuelos hasta llegar a Moctezuma. Entonces es imposible que nosotros no nos identifiquemos como mexicas por la parte biológica, porque sabemos nuestro linaje. Y eso, pues desafortunadamente, pues pocas familias o personas pueden saber eso, ¿no? Hoy en día. Sí, maestro, para entender su visión quiero hacerle una pregunta. Ahora que usted me dice que se identifica con la cultura mexica, que digamos predomina sobre pues la ascendencia española, que pues prácticamente el 80% de los mexicanos tenemos, o más probablemente. Sí. Pero le quiero hacer una pregunta, porque mire usted, y me llama mucho la atención, maestro, porque por ejemplo vi en su perfil de WhatsApp, lo vi que tiene una imagen que, no, si ustedes lo vieran en el auditorio, lo ven así con la barba tal vez un poquito más crecida, pero iluminada con un círculo amarillo alrededor, que, o sea, si ustedes lo ven, pueden decir, oigan, pues parece más descendiente de Jesucristo que de Moctezuma, ¿no? Entonces, maestro, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué lo, digamos, cuál es su pensamiento? O sea, ¿por qué proyectar esa imagen, maestro? ¿Cómo nos puede explicar? Sí, pues mira, en primera, pues mi postura personal, rara vez yo la pongo en público, Yo la postura que manejo es la postura de mi ancestro Moctezuma. El problema es que a veces no se sabe exactamente cuál era la postura de Moctezuma o cuál era su ideario, ¿no? Moctezuma estaba de acuerdo en adoptar a Cristo, estaba de acuerdo en adoptar a la Virgen María, que traía a Cortés y los hispanos, como estuvo de acuerdo el pueblo mexica en adoptar a Tlazolteotl, en adoptar a Quetzalcóatl, a todos esos dioses que no eran mexicas. Entonces el pueblo mexica realmente era un pueblo amigable con los dioses de otros pueblos. Claro. Entonces Moctezuma al mismo Cortés le dijo, allí en el templo de Coacalco vas a poner a tu Virgen y a su Hijo Jesucristo como un Dios que yo le voy a rendir culto, y cada vez que tú vengas aquí a Tenochtitlan, tú y los castellanos pueden rendirle culto y fiesta a sus dioses. Claro. Entonces la familia no está peleada con el Dios de ningún pueblo, ¿no? Y de hecho los hacemos también parte de nuestras creencias. Entonces, sin embargo, cuando a mí me preguntan acerca de mi Dios mayor, es Huitzilopochtli, por encima de Cristo, por encima de cualquier otro Dios. Entonces, sé convivir con todas las formas de expresión, pero también pido que cuando pues toca rendir culto a nuestras creencias mexicas, pues se les dé el mismo respeto que yo le doy, ¿no? Yo cuando voy a una misa, de las pocas veces que he ido a misa, pues yo estoy en silencio, ¿no? Yo no me meto, no estoy cuestionando. A tu casa llegan testigos de Jehová, llegan Hare Krishna a quererme convertir a la atalaya y a sus creencias. Yo los escucho, los respeto, o sea, no cuestiono las creencias de otros, pero cuando me doy cuenta que aquí en la Ciudad de México, cuando empiezas a definirte como un mexica, a hacer las ceremonias mexicas, la gente empieza a burlarse, ¿no? Apenas yo estuve el año pasado ahí en la ENA y fui a cuestionar a unos investigadores que hicieron una revista tachando a los pueblos nahuas y mesoamericanos de caníbales, de antropófagos. Yo les comenté, pues no hay evidencia de eso real, es muy debatible, pero cuando me presenté les dije, soy Turiel Moctezuma, soy un mexica, y se empezaron a reír. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia se empezaron a reír de que yo dije que soy un mexica. Cuando yo he ido a los pueblos indígenas de Guerrero, de Chiapas, de Veracruz, y me he presentado como mexica, y los hermanos indígenas me reconocen como tal y no se burlan, lo aceptan. He estado en España y enfrente de un auditorio de 500 personas descendientes de las familias más notables de España me presento como mexica y nadie se rió, nadie se burló, todos lo aceptaron.
¿cómo es posible que aquí en la Ciudad de México no se acepte que alguien es mexica? Por linaje, por tema de descendencia y por convicción. Entonces, más bien el problema es otros, que no aceptan, que nosotros los mexicas aceptamos a los demás. Más bien es el problema de otros, ¿no? Sí, maestro. No el nuestro. Sí, maestro, hay varias aristas que usted ha tocado muy interesantes, porque generalmente, bueno, a los que recibimos una educación regular pública, nos enseñan en la escuela que la tradición mexica, que los mexicas son una sociedad que se quedó atrapado en las páginas de la historia, Sí. una cultura que brillante, pero que existió y que no se puede comprender que esa cultura ha trascendido hasta nuestros días de generación en generación. Eso es lo que no se entiende. Entonces, cuando dicen yo soy un mexica, es como si hubiera salido del túnel del tiempo, sí, y se hubiera aparecido frente al auditorio, maestro. No sé cómo, no sé si es algo así. Exactamente. Y mira, yo disculpo a las personas, incluso a la gente que se rió de mí por decir que soy mexica en lana, los disculpo, porque entiendo que ellos no conservan esta información que yo sí, ¿no? Ellos no están conscientes de que los mexicas jamás desaparecieron. Al contrario, yo me atrevo a decir que hoy, 2025, hay más mexicas que en la época de Moctezuma. Ya nada más quisiera comentar un dato que hace rato se me saltó cuando dije que Moctezuma, al igual que cualquier tlatoani, aceptó a los dioses de otros pueblos, y no iba a ser la excepción el dios de Cortés, el dios que traía Cortés, que era Cristo y la Virgen. Moctezuma, cuando murió, como apodo, como nombre póstumo, los castellanos le llamaron Santo Soma. Santo Soma. Santo Soma. Sí, lo consideraban si gusta, casi un santo. Si gusta, maestro, esta parte de Santo Soma la dejamos para el siguiente bloque, para que nuestros amigos continúen con nosotros en unos momentos, amigos. Claro. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos de Tepantlato TV? Pues estamos en este tercer segmento con nuestro invitado, quien generosamente ha aceptado venir a este espacio, a estos micrófonos para platicar con nosotros. Está el ingeniero, ¿verdad? Sí. Ingeniero Ituriel Moctezuma Romero. Adelante con el punto pendiente del segmento anterior. Sí, comentaba que los castellanos, de manera póstuma, apodaron o dieron el epíteto venerable a Moctezuma de Santo Soma. Para los castellanos, Moctezuma fue una especie de santo, ¿no?, a la forma de pensamiento de ellos, porque no se explicaban cómo, siendo un indio, rey pagano y hereje, a sus formas de léxico de ellos, Así es. Aceptó también a Cristo y a la Virgen como un Dios. Entonces, cuando se sabe que en la historia de Occidente y de Europa, pues el imponer la religión cristiana costó 7 cruzadas, ¿no? Sí. Costó millones de muertes, ¿no?, durante siglos. Sin embargo, desde el primer día que Cortés y los frailes pisaron Tenochtitlan, Moctezuma lo recibió y dispuso un altar para sus dioses. Entonces eso lo vieron como un rasgo de santidad, ¿no? Entonces a Moctezuma le consideraron un santo, al menos los que lo conocieron en vida. La Iglesia Católica actual creo que no lo tiene canonizado de esa manera, pero los que lo conocieron sí, porque se maravillaron de cómo era tan entendido en los misterios católicos. Hay una anécdota donde se dice que Moctezuma estuvo hablando con uno de los frailes que venía con Cortés, si mal no recuerdo era Olmedo. Dicen que se pasaron toda una tarde hablando de teología, ¿no? Moctezuma explicaba la mexicayo, de la religión mexica, y el fraile le explicaba la religión católica cristiana a Moctezuma. Al final, cuando le preguntaron a Moctezuma si quería bautizarse, pues Moctezuma comentó que no, porque dice que ya todo eso ya lo había hecho. Respetuosamente le dijo al fraile y a Cortés: no dudo que el Dios de los castellanos sea un Dios bueno, pero el Dios de los mexicas, los mexicanos, también es un Dios bueno. Y todo eso que me contaste de la misericordia, de la caridad, del misterio de la Trinidad, todo eso yo ya lo sabía. Eso nos lo enseñaron en nuestro Calmeca. ¿Por qué? Pues porque al final, pues todos los ríos llegan al mar. Entonces las religiones al final son muy parecidas en su núcleo, porque todos los humanos tenemos ese arquetipo de lo que es Dios, ¿no? Entonces Moctezuma no necesitó ni ser bautizado ni volverse católico para prácticamente comportarse como un buen cristiano, porque nuestra Toltecayo y nuestra religión de acá pues ya era buena, ¿no? Ya era una religión moralizante y edificante. Entonces, pues sorprendidos los castellanos a la muerte de Moctezuma, recordándolo de manera grata, pues le llamaban así Santo Soma. De hecho, dentro de las barajas españolas de aquella época, a Moctezuma le hicieron una carta, ¿no? Hay una baraja donde está Moctezuma como un santo. Okay. Entonces Moctezuma, es mentira que fue tratado mal en el siglo de la llegada de los castellanos. Todas las difamaciones y todas las cosas negativas de Moctezuma las inventaron décadas después. Los castellanos, Cortés y los frailes hablaban maravillas de Moctezuma. Jamás hablaron mal de él. Todas las difamaciones son inventadas décadas después, siglos después. Sí, tengo una duda, esa conducta de Moctezuma que se está comentando, por la cual lo llegaron a considerar un santo, esa
¿qué fuente tendríamos? O sea, ¿sería tradición oral? ¿Sería algún texto? Hay algunos textos. Me parece que hay un texto que está en la colección de estudios de cultura náhuatl. Voy a buscarlo. Por ahí viene esta parte. Pero no, sí quedaron escritos. Creo que el padre Antonio de Solís también dejó escrito parte de eso. Parte de eso. Sí. Ok. Y otra situación, bueno... Padre Acosta. El padre Acosta. Resulta que es verdad, digamos, los pueblos originarios tenían pues muchas imágenes a las cuales se veneraban. Sí. Y la situación es que en la antigüedad era muy fácil aceptar la veneración a imágenes de otras regiones. O sea, no, ¿por qué? O sea, yo me he hecho esa pregunta, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y en mi conclusión, no sé cuál sea tu visión, es porque, por ejemplo, el Dios cristiano es el concepto del Dios único y verdadero. Sí. Entonces, si ese Dios es único y verdadero, todos los demás son falsos. Sí. Y entonces, sí. Y entonces eso invita a la negación y la destrucción de todo lo demás, porque es el único y verdadero. Y por esa ideología es que se han hecho las mayores guerras en el planeta. O sea, porque es el Dios que reclama ser único y verdadero. Claro. En cambio, en nuestra tradición no había ese concepto de alguien único y verdadero, sino que eran aceptables pues todas las imágenes de todas las regiones. Incluso me atrevo a decir que no había el concepto de Dios como el Dios cristiano, ¿no? Sino que pues eran energías, o me voy a atrever a dar un pensamiento, dar un pensamiento que es muy, muy personal. Pero yo creo que la formación de las imágenes es cuando se veía un mérito en alguna persona, porque antes no había ni Superman, ni Linterna Verde, o sea, no había nada de eso. Sí. Entonces, las personas que hacían cosas maravillosas, era, por ejemplo, la persona que hacía producir a la tierra. Sí, el que inventó las tortillas, el que inventó el pulque. Era algo extraordinario, era un superpoder, ¿no? Quien tenía sabiduría, pues era un superpoder eso, era algo maravilloso. Quien podía hacer tortillas, tamales, o sea, la creación de alimentos con las manos eran poderes mágicos, ¿no? Casi mágicos. Claro. Entonces empezaron a decir, por ejemplo, el señor de la sabiduría, ¿no? Quetzalcóatl, señor de la sabiduría. Sí. O la señora de la abundancia, a Xochipilli, ¿no? Y entonces le dieron una imagen y empezaron a venerar esa particularidad, ese don que tenía cada persona. Sí. Y entonces así fue como estuvieron surgiendo las figuras en los pueblos originarios, porque no sé si estés de acuerdo que en la antigüedad no existía la palabra Dios, o sea, la palabra, aunque los diccionarios, la mayoría de los diccionarios, la palabra Teotl la traducen como Dios, pero bueno, ya he hablado con muchos nahuatlatos que dicen el significado correcto de la palabra Teotl es energía, y Teotl se usaba también para las palabras, las personas que trascienden. Por ejemplo, Juan Teotl, los difuntos Juan Teotl, Pedro Teotl, son las personas que trascienden. Entonces, y cuando los españoles les decían dioses paganos,
Entonces, al decirles Dios, pues Dios pagano, pues entonces es una justificación de destrucción. O sea, como mi Dios es único y verdadero, entonces no pueden existir tus dioses. Y es ahí una contradicción, maestro. Pero no sé usted cómo la vea desde la visión de un descendiente de Moctezuma, además que defiende el mestizaje, según entiendo. Sí. Sí, pues miren, yo les voy a explicar, esperando lograrlo, en breves palabras, cuál es la tradición que mi padre me transmitió y cuál es la religión que estamos seguros era la religión de Moctezuma y por ende de Tenochtitlán. Realmente el monoteísmo puro no existe, ¿no? Hoy en día hay religiones que dicen ser monoteístas como los judíos, ¿no? Pero realmente dentro de la tradición judía yo sé que también hay ángeles, yo sé que también hay entidades. Entonces, realmente no existe el monoteísmo, existe lo que es el enoteísmo. Y los mexicas eran eso, enoteístas. Enoteístas es que tú sabes que existe un Dios supremo, creador de todo, y que de él se desprenden hijos divinos de él, que son dioses menores. Eso es lo que realmente existe. El catolicismo tampoco es monoteísta. El catolicismo tiene un Dios supremo, que es una tríada, de ahí entrada ya son 3, y una serie de arcángeles y ángeles que son cientos y santos, y todos esos caen en categoría de dioses, ¿no? Entonces, realmente no existe el monoteísmo, es una utopía. Lo que existe es el politeísmo y el enoteísmo. Los mexicas eran enoteístas. El mexica creía que existía un Dios creador del universo, al cual le dieron el nombre de Ipalnemohuani o Totatzi-Tonantzin, que significa aquello por lo que vivimos, el venerable padre y madre. Sin embargo, estaba prohibido, y sigue estando prohibido dentro de nuestra Mexicayot, conservada por la familia, el representar a Dios. A ese Dios supremo está prohibido representarlo. De hecho, Ipalnemohuani no es un nombre, es un epíteto, es una frase, aquello por lo que vivimos, no es un nombre propio. Entonces, al Dios supremo ni se le puede representar ni tiene un nombre. Y de hecho en esto están de acuerdo mucho, también los judíos piensan parecido. Ni a Dios se le puede nombrar ni tiene una representación, o sea, no hay un cuadro, no hay una imagen, no hay una escultura. Pero para entender justamente las bondades de Dios y cómo Dios está entre nosotros, hay un concepto que es Tloquenahuaque, dentro y junto, ¿no? Dios está en todas partes. Y esas partes son justamente esos dioses. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, Jesucristo, Mahoma, todos esos son partes de ese Dios o hijos de Dios. Entonces a cada pueblo le toca un hijo de Dios. Por eso Moctezuma y los mexicas no tenían problema en asimilar dioses de otros, porque se creía que todos los dioses eran hermanos. De hecho, cuando informaron a Moctezuma de que venían hombres desde el Golfo haciéndose pasar por dioses, refiriéndose a los frailes, porque se hacían pasar por dioses, según como dicen las crónicas, porque hablaban en nombre de Dios. Pues él decía, pues no hay problema, dejarlos pasar, porque si son dioses, son hermanos de nuestros dioses, y ningún dios destruye la obra de otro. Entonces, en Tenochtitlán existía el concepto de un dios único, un dios supremo, y todos los demás dioses eran sus hijos o sus manifestaciones. De hecho, se dice que en Texcoco lo más que se acercó fue Nezahualcóyotl y mandó construir una pirámide, un basamento de 9 niveles que representaban los 9 cielos. Y hasta arriba prohibió poner alguna imagen, poner algo. Y ese basamento estaba en el centro de Texcoco. Y Nezahualcóyotl decía, es que ahí está nuestro Dios, no puede ser representado, es una idea pura. Jamás puede ser representado, pero pongo este altar en su nombre, en su honor, para que recordemos que Él es el verdadero. Ahora, la palabra Dios como tal, pues no existe en el lenguaje náhuatl, pero existe una palabra que se llama Tetzahuit. Y no hay necesidad de que esté la palabra Dios. Tetzahuit es aquello que es milagroso, aquello que es capaz de hacer milagros, o algo que puede ser un gran portento. Entonces,
Si nosotros estamos buscando las palabras exactas en náhuatl, a como las decimos en castellano, pues no las vamos a encontrar. Porque incluso hay muchas palabras que en ruso no existen y sí existen en español. Lo que nosotros nos tenemos que fijar es en el uso de las palabras. Cuando los mexicas se referían a Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, que son los dioses, hijos del dios mayor, se le decía Tetzahuitl, Tezcatlipoca, Tetzahuitl, Huitzilopochtli, y ya les están dando en el Tetzahuitl una calidad de ser milagroso. Eso ya es un dios. Un dios es un ser supremo capaz de hacer milagros, una entidad sobrenatural. Eso ya es un dios. Si decimos que son meras energías, pues las estamos rebajando a algo que es algo inerte, algo sin conciencia. La energía no tiene conciencia y la energía depende de la materia. Entonces imagínense, a nuestros dioses los estamos rebajando a un nivel de algo sin conciencia y que depende de la materia. No puede haber energía sin la materia. Si nosotros vamos a las definiciones físicas, justamente la energía es un trabajo de la materia. Entonces, todo esto de que no había dioses, de que no había el concepto del Dios único, del Dios supremo, son corrientes que yo le llamo New Age, ¿no? La verdadera tradición mexica nos habla de un Dios supremo que se desdobló en dos partes, el Señor y Señor de la dualidad, y que a su vez se desdobló en una cuaternidad, que son los 4 Tezcatlipocas, y así se fue desdoblando hasta el infinito, hasta llegar a nosotros. Entonces, el Dios es realmente la fusión de todas esas partes, el Tloquenahuac. Muchas gracias por esa explicación. Pues ahí tienen la visión de nuestro invitado y pues de aquí surgen preguntas muy interesantes que las dejamos para nuestro último bloque. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de licenciaturas, las cuales son: Licenciatura en Derecho, la cual tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación científica que les permitan postular principios sobre la construcción teórica y epistemológica del derecho y de los demás objetos específicos que se estudian, para solucionar problemas inherentes al orden jurídico de los organismos sociales, así como a nivel individual. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información, la cual tiene como objetivo formar profesionales capaces de plantear y controlar los servicios en los sistemas de información para satisfacer las necesidades organizacionales empresariales, de tal forma que nuestros egresados puedan incorporarse al mundo laboral y cuenten con habilidades sólidas en técnicas de análisis, diseño de sistemas de información y configuración de ambientes de servicios de cómputo. Cabe mencionar que nuestras licenciaturas se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en calle Tepic 43, en la colonia Roma Sur, entre Medellín y Monterrey. También dentro de este campus se imparte la maestría en educación, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el campo de la educación que tengan un alto sentido humanista y de liderazgo, posean preparación teórica y metodológica sólida para que aporten propuestas y soluciones viables e innovadoras. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos de Tepantlato TV? Pues aquí regresamos con nuestro invitado especial, Ituriel Moctezuma Romero, uno de los descendientes de Moctezuma, de nuestro Hueytlautoani Moctezuma. Y estábamos comentando en el último segmento que, de acuerdo con las palabras de nuestro invitado, que ya existía la idea de Dios en el antiguo pueblo originario. ¿Tendremos alguna fuente o cuál sería, digamos, de donde podamos nosotros
desprender estas conclusiones que usted amablemente nos ha compartido? Pues uno de los libros fundamentales de la familia es el Huehuetlatoli y la Crónica Mexicana, ¿no? La Crónica Mexicana es un libro escrito por un ancestro nuestro, por Hernando Alvarado Tezosomoc, nieto directo de Moctezuma. Él no era un mestizo como se pensaría, a pesar de que tenía un nombre mestizo, ¿no? Él era el hijo de Francisca Moctezuma, la hija primogénita de Moctezuma, y de Guanitzin, un mexica. Entonces él era un mexica. Y él escribió este libro de la Crónica Mexicana basándose en el libro que su padre Guanitzin escribió y que está perdido a la fecha, entre comillas perdido, y que es la Crónica X, ¿no? De la que tanto habla la academia. Entonces, en la Crónica Mexicana, en el Huehuetlatoli, podemos encontrar estas palabras, ¿no? Tetzahuitl. Teot significa divino cuando está al final de la palabra, y significa ancestral o primitivo cuando está al principio. Huehueteot, ¿no? Significa el origen divino, ¿no? Y Teocintli o Teochichimeca significa el antiguo maíz o el antiguo chichimeca, o el primitivo maíz o el primitivo chichimeca. O sea, Teot también depende de dónde se use lo que significa, pero Tetzahuitl, ¿no? es la palabra que se usa para todo lo que tiene que ver con lo milagroso, lo sobrenatural, todo lo que viene de la divinidad. Oiga, maestro, ya una última pregunta sobre este tema para pasar a otra situación. Alvarado Tezosomoc ya era cristiano, ya era cristiano, ya estaba cristianizado, maestro. Sí, todos ellos ya eran católicos, porque pues obviamente fue una cosa que se impuso, ¿no? O fue algo que se acordó. Bajo protesta en algunos casos, pero ya se acordó que todos eran católicos, porque al final catolicismo, hay que recordar que un buen católico, perdón si ofendo a alguien, un verdadero católico acepta a Huitzilopochtli, porque catolicismo significa ser universal. Católico viene de la palabra griega katol, que significa universal. Entonces, el catolicismo en realidad debería ser una iglesia universal donde todos los dioses estén incluidos. Paradójicamente, Moctezuma era más católico que Hernán Cortés, porque Moctezuma sí se comportó como alguien universalista. En ese sentido. En ese sentido. Entonces, pues vuelvo a lo mismo. Los mexicas no tuvieron problema en aceptar a la Virgen, a los dioses que venían de Europa. El problema es que les restringieron a sus propios dioses, ¿no? Y esos dioses quedaron en veneración y en culto, pues todas en estos linajes, en estas familias que se resguardaron en lugares lejanos, o en los propios danzantes, ¿no? Que conservaron algunas efigies. Y eso sucede en la actualidad, ¿no, maestro? Hasta en la actualidad se reproducen esos mecanismos. Sí. Al propio Panitzin, esposo de Francisca, que fue nombrado rey de Tenochtitlan en 1538, se le acusó de seguir venerando a Huitzilopochtli en secreto. O sea, ya entrados en la colonia, en el virreinato de la Nueva España, muchos mexicas descendientes de la nobleza seguían con sus cultos abiertamente, hasta que Felipe II de plano prohibió las ceremonias del paso cenital solar, las fiestas de las veintenas. Pero los mexicas no renunciaron jamás a sus dioses, y la prueba es la familia Moctezuma. Jamás hemos renunciado a la veneración de nuestros dioses antiguos. Entonces, digamos que se concluyó una independencia política con la independencia de México, pero continúa la lucha por la independencia mental para que todos los mexicanos tengamos la libertad de seguir venerando a nuestras figuras ancestrales, maestro. Así es, pues mira, nosotros en el movimiento, que es nuestro movimiento, la Tenochcayot, que son los saberes heredados de Tenochtitlan, pues decimos que que nuestros ancestros en la independencia y en la revolución ya se encargaron de reclamar nuestro pedazo de tierra, pero lo que falta es reclamar nuestro pedazo de cielo. Nosotros tenemos derecho a la libertad de culto, y que realmente el gobierno mexicano y la sociedad respete el culto mexica, porque los mexicas no son un mero pueblo, es una religión también. Mexica significa aquel que sigue a Meshi, y Meshi es el nombre azteca de Huitzilopochtli. Mexica es como decir cristiano es seguidor de Cristo, budista es seguidor de Buda, mexica es seguidor de Huitzilopochtli. Entonces, todos esos derechos y esas garantías como ciudadanos y como miembros del pueblo mexica es lo que nosotros estamos trabajando en conjunto
con colectivos culturales, organizaciones, barrios, pueblos indígenas y también con familias descendientes de Moctezuma, porque quiero aclarar que yo desciendo de una de las ramas de los descendientes de Moctezuma, pero hay 4 ramas, porque solamente hubo 4 hijos de Moctezuma que tuvieron descendencia. Pues actualmente hay otras familias que también descienden de Moctezuma. Tenemos identificadas en España y en México a las principales, que vienen de Francisca Moctezuma, que es la mía, de María Leonor Moctezuma, de Isabel Moctezuma, la famosísima princesa Tecuixpo, y de Pedro Moctezuma. El linaje de Pedro Moctezuma es el que está en España, justamente, ¿no? Los descendientes de Moctezuma de España son los de Pedro, pero buena parte del linaje de Isabel está en México, el de María Leonor, y el de Francisca, que es completamente mexicano, ¿no? Que es el del cual yo vengo. Así es, maestro. Bueno, pues ya tenemos claro que nuestra reclamación es tolerancia, que pedimos tolerancia para que podamos venerar con toda libertad a nuestras energías ancestrales, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y toda la referencia de nuestros pueblos originarios que continúa desde hace más de 500 años. Maestro, ¿dónde están los descendientes de Moctezuma? Ya nos dijo que están en España, que están en México, pero platíquenos, ¿existen algunas personalidades sobresalientes que sean visibles a la opinión pública y que sean descendientes de Moctezuma? Sí, yo conozco varios con los cuales he tenido oportunidad de trabajar, estrechar su mano. Pues Pablo Moctezuma Barragán, ¿no? Su hermano Esteban y Pedro. Ellos son por parte, tengo entendido, de Isabel Moctezuma. Allá en España pues está el duque Juan José Marcilla, el quien también con él he conversado personalmente. Él viene de la línea de Pedro Moctezuma. Tlacahuepan, el único hijo varón de Moctezuma que tuvo descendencia. De María Leonor Moctezuma, hay muchos hermanos que vienen de esa línea y que están en Centroamérica, en Puebla, en Tlaxcala. El profe Luis Raúl Gómez, ¿no? Que es alguien que tengo entendido viene de esa línea. Entonces, descendientes de Moctezuma básicamente hay en todo el mundo repartidos. La familia se ha expandido a otros lugares, pero principalmente están en México y en España. Así, tengo aquí, por ejemplo, consultando aquí la base de datos, tengo a Esteban Moctezuma Barragán. Sí. Tengo a Pablo Moctezuma Barragán, exalcalde de Azcapotzalco. Así es. Tenemos a Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la UNAM. Antiguo secretario del agua aquí en el Estado de México. Secretario del agua en el Estado de México. Sí. Tengo a Blanca Barragán Moctezuma. Una historiadora. Sí. Una historiadora. Tengo a Federico Acosta, que entiendo que él también ha trabajado mucho en esto de la reconciliación histórica. Sí. Tengo a Kitsia Mitre, que es una influencer. No la ubicamos. Sí, conozco a todos ellos. Sí, los conozco a todos ellos. Y en España tenemos al Ducado de Moctezuma, que ya nos ha comentado. Así es. Al Condado de Miravalle. Así es. A Juan José Marcilla de Teruel Moctezuma y Valcarel. Así es. Actual Duque de Moctezuma. Así es, con grandeza de España. O sea, que tenga ese título es la gente que sigue después del rey. O sea, no tiene cualquier título. La familia Moctezuma está al nivel de la nobleza más alta española, ¿no? El fundador de la Guardia Civil Española, Francisco Javier Girón, Duque de Ahumada. Así es. Y también dejarle a la gente pues claro de que los Moctezuma no hemos estado ahí 500 años durmiendo. Durante los 300 años del virreinato y los 200 años de vida independiente de México, los Moctezuma hemos estado actuando directamente en la transformación de este país. Ana de Tolosa Moctezuma, junto con su esposo Oñate, conquistó todo el norte de México. Nuevo México fue fundado por la familia Moctezuma. Muchos de los pueblos del norte fueron fundados por mexicas
liderados por descendientes de Moctezuma. Panitzin y Francisca recuperaron el Reino de México en 1538, que se expandió hasta Guatemala. Entonces, durante la colonia, los mexicas y la familia descendiente colaboró con el crecimiento del virreinato. En la independencia, Francisco Moctezuma de Chilapa reorganizó la independencia que quedó trunca con Hidalgo. Francisco Moctezuma, un descendiente nuestro, nacido en Chilapa, Guerrero, jaló a Morelos, jaló a Rayón, a Cos, y creó el Congreso de Anáhuac de 1813, donde por primera vez se proclamó la independencia total. Porque Hidalgo, recordemos, no quería la independencia total. Hidalgo solamente quería el reconocimiento de Fernando VII ante la invasión napoleónica. Pero la independencia total fue proclamada en territorio mexica en 1813 por la familia Moctezuma junto con el general Morelos. Y ya en la independencia la familia Moctezuma defendió la tierra de los indígenas en Guerrero, en Oaxaca, en Ecatepec, en el norte del país. Mi propio tatarabuelo Antonio Moctezuma Sevilla pues fue parte de las facciones revolucionarias, ¿no? Entonces, y si así nos vamos, hay muchos personajes descendientes de Moctezuma, pertenecientes a la familia, que también incursionaron en la parte de las artes, de la ciencia. O sea, yo soy aquí uno más, pero yo pues me permito hablar ante el público porque yo soy un portavoz de mi familia. Así mi familia me ha elegido como un portavoz. Por eso pues aquí no hay otros descendientes, porque yo represento a mi familia con el permiso de mi familia y es parte de nuestros usos y costumbres, ¿no? Pero descendientes de Moctezuma hay miles y cada uno encaja en una de las 4 grandes ramas que acabo de mencionar, de los 4 hijos de Moctezuma que tuvieron descendencia. Muchas gracias, maestro. Y digamos, todas estas personalidades descendientes de Moctezuma reciben apoyos del gobierno de México y o de España. ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿O cómo está esa situación? No, que yo sepa, actualmente ningún descendiente está recibiendo algún apoyo oficial, que yo sepa, ninguno. Allá en España pues están los títulos que existen, pues en reconocimiento a la calidad de nobleza que pues es la familia Moctezuma, ¿no? Sin embargo, no estamos pidiendo apoyos ni estamos pidiendo dádivas de ningún tipo. Creo que en todo caso lo que se tiene que retribuir a la familia Moctezuma es la aportación material y económica que dio para la construcción de este país. Porque hay que recordar que Palacio Nacional, el centro histórico, está asentado sobre edificios que la familia Moctezuma financió y sobre los terrenos que eran propiedad de Moctezuma, ¿no? Muchas propiedades, tierras a lo largo y ancho del país son antiguas haciendas y cacicazgos de la familia Moctezuma que le fueron arrebatadas con violencia durante la independencia y la revolución, y que sin embargo han servido para construir escuelas, ¿no? Hospitales, templos, iglesias. Entonces la familia ha dado buena parte de su herencia y su fortuna para la construcción de este país. En todo caso, no son apoyos ni dádivas. Creo que la familia Moctezuma merece un reconocimiento y ser parte integral pues de la riqueza y de los destinos del dinero para lo que se usa en el tema indígena, ¿no? Creo que eso sí sería muy justo y una retribución. Muchas gracias, maestro. Y pues ya estamos aquí en la parte final ya de nuestro programa. Tenemos escasos segundos. Algunas palabras finales, el mensaje, el epílogo de esta entrevista que sin duda se estará registrando en la historia. Adelante, maestro, con sus palabras finales. Pues me remito a nuestro viejo adagio: en tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y gloria de México Tenochtitlan. Y el pueblo mexica es un pueblo inextinguible, el pueblo mexica jamás desaparecerá. Y si algún día desaparece, es porque desapareció el sol, es porque desapareció la lluvia, es porque desapareció el maíz. Nosotros los mexicas somos los guardianes, los custodios de esos sagrados elementos. Entonces, mientras alguien le rinda culto al sol, al maíz, a la lluvia, a la tierra, ese alguien es un mexica. Que esas palabras prevalezcan sobre cualquier otra, que esas palabras sean las que conserve con letras de oro nuestra historia. Muchas gracias, Tlazocamati.
Tlazohcamati Huelmiac, Ometeo.